Hola, mi nombre es Vladimir Rivera, soy guionista y he armado esta serie de tutoriales para dar algunos consejos, algunas sugerencias o algunos tips de escritura de guión. Cuando me refiero a guión, me refiero a un guión de ficción, ya sea cortometraje o largometraje. Toda historia, toda película, de alguna forma, antes de filmarse, porque se escribió un guión, pero también antes de ese guión hubo varios pasos previos para poder llegar a esa historia o a ese guión. Por ejemplo, cuando yo veo una película tipo Historia de un matrimonio, digo, bueno, ¿de qué trata esta historia? Eh, ¿Cuál es la raíz de esta historia? Entonces, a partir de eso, yo me hago ciertas preguntas como espectador y digo, y tiene que ver obviamente con mi percepción, tiene que ver con la idea de que yo puedo explicar y decir que se trata la historia de un padre que trata de recuperar a su hijo mientras se separa, o yo también puedo entender que esta es la historia de un matrimonio que se está divorciando mientras ambos pelean por la custodia del hijo. O yo también perfectamente podría decir que la historia de una mujer que trata de independizarse y busca su propio camino y para ello tiene que divorciarse de su esposo. Entonces, ustedes se fijan, hay varias maneras o varias posibles historias a partir de una película que ya vimos, pues, ¿no? Entonces, para eso, yo como realizador, como escritor, tengo que tener claro más o menos de qué quiero que se trate la historia. En ese caso, por ejemplo, yo puedo ir a una película que es un poco más difícil, quizá un poco más compleja, tipo el Joker, que fue el fenómeno también del cine del año pasado, y me pregunto, bueno, ¿de qué trata la película? ¿De qué va? Entonces yo podría decir que se trata de un tipo, de una persona que ha sido castigado por la sociedad, un marginado de la sociedad, y que de a poco va perdiendo la cordura hasta transformarse en un psicópata. O también yo podría decir que perfectamente se trata de un psicópata que durante toda su vida vivió una mentira y finalmente se revela esa mentira. Perfectamente podría contarla así también, ¿verdad? O películas más complejas tipo Parasite, que fue el fenómeno cinematográfico del año pasado, que ya se me hace más difícil de contarla. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos cuatro personajes, o seis personajes si cuento la familia millonaria. Por lo tanto, digo, bueno, ¿dónde la cuento? Es la historia de un hijo que inventa un plan para que su familia trabaje en una casa rica. Es la historia de un padre que ve que no puede cumplir los sueños de su familia. En fin, puedo tener varias opciones de querer contar esta historia. Más encima la historia se complica un poco más, la película se complica un poco más porque, porque además transita por varios géneros. Esta película fue catalogada como comedia, pero también es cierto que por momentos es una película de terror, por momentos es una película de horror, en algunos momentos es incluso hasta un melodrama, ¿verdad? Entonces es una película que va transitando por varios géneros, entonces es difícil de contarla. Entonces, sin embargo, el guionista o la guionista tiene que tener claro más o menos de qué trata la historia, cuál es la raíz, cuál es la base de esa historia. Por lo mismo que la raíz o la base de esa historia está contenido en el storyline. ¿Y qué es un storyline? ¿Y cómo construirlo? Bueno, son ciertos tips que yo les voy a dar, que quiero compartir con ustedes y que espero que les sirvan para que puedan escribir su historia. Primero entendamos qué es un storyline. Un storyline es el conflicto matriz de una historia. El conflicto matriz, es decir, es la base de la historia que yo quiero contar. Acá me olvido de la fotografía, aunque la tengo igual presente en mi mente. Me olvido también del ritmo, del tono, quizá. Me olvido también incluso de quiénes van a ser la actriz o los actores protagonistas. Es decir, trato de entender cuál es el conflicto matriz. Entendiendo por conflicto esas fuerzas que se oponen. Es decir, un personaje que quiere algo, otro personaje que quiere lo mismo y por lo tanto se tienen que enfrentar. O un personaje que quiere lograr algo y hay una fuerza externa que se le opone y que impide que el personaje logre su objetivo. Por lo mismo, para yo poder escribir un storyline, me hago tres preguntas. Primero, es decir, o son tres pasos, o tres partes de storyline. Primero presento el conflicto, luego desarrollo el conflicto y finalmente entrego la solución. Es decir, inicio, desarrollo y final. Teniendo claro esos tres elementos es porque ya sé más o menos de qué trata mi historia. Pero también es cierto que yo me puedo hacer cuatro preguntas y que al resolverla claramente me va a dar como resultado este storyline. Pues la primera pregunta es ¿quién es el protagonista? Es decir, tengo que entender que puede ser uno, pueden ser varios protagonistas y yo tengo que tener claramente identificado quiénes son estos personajes, quién es o quiénes son. La segunda pregunta es qué busca o qué buscan. Establezco por lo tanto el objetivo del personaje. Este objetivo puede ser consciente o inconsciente.
Consciente significa que el personaje está muy claro en su búsqueda, o inconsciente que el personaje lo va descubriendo a la medida que la historia va avanzando. También tengo que establecer como qué problema encuentra en su búsqueda. A esto me refiero a los obstáculos, a los conflictos. Por ejemplo, en la historia de un matrimonio, el personaje se está separando, él piensa que es momentáneo, después se entera de que hay un divorcio por medio, entonces el personaje dice, bueno, yo espero que este divorcio sea amigable, por lo tanto que no intervengan abogados, pero intervienen abogados, entonces la historia se va complicando cada vez más. Por lo tanto, cuando hablamos de problemas, se refiere a que estos problemas tienen que ser ascendentes para que el personaje logre su objetivo. Y el cómo termina es para entender también si el personaje o los personajes lo van a resolver de alguna manera. ¿Cómo se va a resolver? Nosotros ya desde el guión, desde el storyline, tenemos que tener más o menos claro esa posible solución. Dicho eso, si yo aplico esta pregunta a una película, veamos cómo funciona. Por ejemplo, yo me hago esta pregunta. ¿Quién es el protagonista? Un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado. ¿Ya? Me voy a la segunda pregunta, es ¿qué busca? Intenta curar a un niño con una rara enfermedad que dice que ve gente muerta. Bueno, yo creo que ya saben de qué película se trata, ¿verdad? La tercera pregunta es ¿qué problema encuentra en su búsqueda? Un psicólogo trata de ayudar a un chico a lidiar con sus miedos y pesadillas mientras lucha por mantener su matrimonio. Y finalmente es ¿cómo termina la historia? Convence al niño que hable con los muertos. Al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. Si ustedes se fijan, si yo respondo estas preguntas, estas cuatro preguntas, me va a dar como resultado, por lo tanto, el storyline. En este caso, ese sería el storyline de Sexto Sentido. Si me voy, por ejemplo, a otra película, tipo Mujercita, que también fue un éxito del año pasado, y estuvo nominado a varios premios internacionales, fue un éxito también de taquilla, entonces yo también me hago las mismas preguntas, ¿no? Es decir, acuérdense que las preguntas son quién es el protagonista, en este caso son varios protagonistas, qué buscan, en este caso como qué buscan sería un plural, y las cuatro buscan cosas distintas, qué problema encuentran en su búsqueda, se refiere como a los obstáculos y a los conflictos que cada una de ellas se ve enfrentada, y cómo termina la historia es entender también cómo se resuelve cada uno de estos personajes. Quizá voy a hacer un spoiler, pero no para aquellas personas que no han visto la película, así que lo pueden dejar hasta acá nomás, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, si yo respondo estas cuatro preguntas, me va a dar un storyline. En los Estados Unidos de 1868, cuatro hermanas intentarán cumplir sus sueños, a pesar de que se ven enfrentadas a los prejuicios de la época y la guerra civil. Finalmente, cada una de ellas será fiel a su propia naturaleza. Si ustedes se fijan, está instalado. Aquí se instala, por ejemplo, el año, para entender que esto está ubicado en cierta época, que eso es bueno para quien está leyendo nuestro proyecto, sepa contextualizar dónde está ocurriendo, en qué lugar y en qué año está ocurriendo nuestra historia. Además, como son cuatro personajes, yo puedo hacer un singular plural, es decir, cuatro hermanas intentarán cumplir sus sueños, pero se ven enfrentados, ¿cierto?, que son el conflicto a los prejuicios de la época, y además de eso que hay una guerra. El final lo anuncio, no lo digo, no lo defino como tal, pero sí entiendo que cada una intentará lidiar con sus propios sueños y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Dicho todo esto, y esperando que estos tips le hayan servido, anímate a tu propio storyline y descubre cuál es la matriz de tu historia. Eso. Muchas gracias, nos vemos y espero que de verdad le haya servido este material.